Bien. Entonces, un poquito retomando la idea de la última clase, eh, teníamos el conjunto A, que eran todos los números reales, que al cuadrado eran estrictamente menores que 2. Probamos que A no era vacío. Por ejemplo, creo que ayer dijimos que 1 estaba en A, pero también tenemos que 0 está en A, y en verdad hay un montón de números adentro de A, y para eso basta ver que cuando lo elevamos al cuadrado es menor que 2. Alguien podría haber dicho menos 1, por ejemplo, y menos 1 también servía, porque menos 1 por menos 1 era 1 que es menor que 2, así que igual servía. También probamos que es acotado superiormente, porque dijimos, por ejemplo, todo x en A era menor que 3. Eso fue un ejemplo que dieron ustedes también. Yo lo hice con 10, pero puede ser 3. De hecho, puede ser 2. Y la forma de verlo era que si no fuese menor que ese número, al cuadrado me va a dar más grande que 2, entonces está fuera de ese conjunto. Entonces, con eso dijimos que existe supremo de A y lo llamamos S. ¿Ok? O sea, ese fue el supremo de A. Y lo que alcanzamos a probar el martes fue que si suponíamos que este supremo al cuadrado es estrictamente menor que 2, entonces existe un número positivo que le pusimos epsilon, ¿ya? Tal que S más epsilon al cuadrado seguía dando menor que 2, ¿ya? Y ahí hicimos un calculito para ver cuánto valía exactamente epsilon, no lo vamos a replicar, pero lo encontramos, y en el fondo lo que ocurría era lo siguiente, que si yo aquí tenía mi recta, aquí tengo el 2, lo que yo hice fue decir, si pasa esto, entonces yo me paro aquí, este es el S cuadrado, ¿ya? Y como soy estrictamente menor que 2, como que hay un espacio entre yo y el 2, ¿ok? Hay un espacio. Y como hay un espacio, significa que yo podría pararme en algún punto entre estos dos. Y voy a seguir siendo más chico que 2 porque tengo un espacio, ¿ya? Entonces, en el fondo es como, imagínense, esto no es tan así, pero si aquí hubiesen 10 metros, por ejemplo, de distancia, yo podría pararme 5 metros más a la derecha del S cuadrado y seguiría siendo menor que 2 porque aún no llego a la pared, ¿ya? Entonces, aquí es donde estaría el S más epsilon al cuadrado, ¿ya? Y eso quiere decir entonces que yo pude avanzar un poquito y seguir siendo menor que 2. ¿Y cuál es el punto de estas dos cosas? Es que S más epsilon es mayor que S, ¿sí? Un número más grande porque epsilon es mayor que 0. Y a su vez, S más epsilon al cuadrado es menor que 2. ¿Ya? Y esto de aquí, lo segundo, quiere decir que el número S más epsilon está en A, porque cumple la condición esta, que el cuadrado sea menor que 2. ¿Ya? El número se llama S más epsilon. ¿Ok? Entonces, lo que probé cuando yo escribí estas dos cosas es que tengo un número más grande que el supremo del conjunto que está en el conjunto. Y eso quiere decir que estamos en un problema. Entonces, tengo un número más grande que el supremo
y que está dentro de A. ¿Y cuál es el problema de esa cosa? Que el supremo tiene que ser una cota superior. Y si es una cota superior, tiene que ser más grande que todo. Entonces no puede haber alguien más grande. ¿Ya? Esto es una contradicción porque A, o sea, el conjunto, no puede tener elementos más grandes que el supremo. ¿Ya? Y entonces en esta parte, de hecho, ustedes mismos me lo dijeron, les hacía ruido que tuviéramos un número más grande que estuviera dentro del conjunto porque dijimos que el supremo es el más grande. No debería haber alguien más grande. Y eso es verdad, po. ¿Por qué? Porque era una contradicción. ¿Y cuál es la contradicción? Esto que está aquí. Eso no puede pasar. Así que no puede pasar esto. Después, al revés, que este no lo hicimos, pero la idea es exactamente la misma. Si al revés, suponemos que el s cuadrado es mayor que 2, entonces existe un número positivo, es la misma idea, que cumple s menos epsilon al cuadrado es mayor que 2. ¿Ya? Y esto ahora de nuevo, si se hace un dibujo, es pensar en esto. Aquí está el 2. Yo les dije, mi s cuadrado es mayor que 2. Así que de nuevo tengo un espacio entre la barrera y donde estoy yo. Así que lo que puedo hacer es moverme ahora, como lo voy a restar, me voy a mover a la izquierda un poquito, porque tengo margen para moverme. Y aquí va a estar el s menos epsilon al cuadrado. ¿Ya? Y es exactamente la misma idea. Ustedes podemos calcular cuánto es, pero no es necesario hacer verdad con tanto detalle ahora. Pero la idea es esa. Como hay espacio para llegar al 2, puedo avanzar un poquito sin llegar aún al 2. ¿Ya? Y eso es porque la desigualdad es estricta. Como tengo un mayor estricto y aquí arriba tengo un menor estricto. Si dijera mayor igual o menor igual, ahí ya tendríamos problemas porque podría llegar a tocar, el S cuadrado podría estar tocando al 2, porque le daría la opción. Aquí no le estoy dando la opción de tocarlo, entonces siempre va a haber un espacio. Profe, una Ujú. consulta. El Epsilon todavía no me queda así como claro. No sé si es que es, no sé, a ver, si es que hay un espacio entre el uno y el 2. Sí, O sea, del 1, ya, pues, supongamos del 1,5 al 2. No sé si es que el Epsilon vale 1,5 o el medio que queda entre el 1 y el 2. Como algo así como sería que el, eso no me... sería el medio que queda entre el uno y el 2. Ah, ya, ya, ya. Por eso entonces cuando restamos el Epsilon, solamente retrocede un poquito nomás y no retrocede hacia abajo del 2, ¿cierto? Efectivamente. Ya, vale. Ahora, la idea es que uno puede, no necesariamente puede escoger el punto al medio. Tenéis un montón de espacio donde escoger. Pero sí, pues lo más fácil es agarrar el que está al medio. Así que podría ser. Pero esa es la idea, pues. Uno podría ponérselo esto así como con numeritos para entender lo que pasa. Y si yo tengo el 2 acá, y cuando yo les digo que el s cuadrado es mayor que el 2, podría ser, por ejemplo, que el s cuadrado sea 2,5. Ya, no es este el caso, pero es para dar un ejemplo. Entonces, entre el 2 y el 2,5 uno tiene 0,5 de distancia. Aquí. Entonces, si yo les digo, muévanse un poquito para la izquierda sin pasarse del 2, ustedes no sé, pues se pueden mover aquí, justo a la mitad, y ese va a ser el, no sé, el 2,25, que está entre medio Profe, solo. ahí se sigue hablando de Supremo, ¿cierto? El S sigue siendo el supremo, efectivamente. A ver, es que como es hacia atrás, no es como que sea el ínfimo. No, lo que pasa es que Ah, ya. estoy revisando igual para ese valor, pero es que lo que me quiero asegurar es que. Espérense. Ya, ahora sí, me está muriendo. Lo que me quiero asegurar es que cuando lo elevo al cuadrado me da 2. Entonces yo estoy diciendo, ¿qué pasa si el cuadrado no me alcanzó a dar 2, me da menos? ¿Y qué pasa si me da más?
Y quiero ver que esos dos casos fallan. Y como los dos fallan, digo ya, entonces tengo que ser justo 2. Es como aquí me quedó chico el supremo y aquí me va a quedar grande el supremo. O sea, es como digo. Entonces, ¿cuál es el punto ahora? ¿Qué hago esto? Me muevo un poquitito a la izquierda y encontré un margen que va a valer ese epsilon, que hay que calcularlo, o sea, se puede calcular, pero qué lata, no es necesario que lo hagamos. Y como lo que acabo de hacer es encontrar un número más chico, ahora tengo dos cosas. Tengo que el S menos epsilon, como ahora a un número le quité un pedacito positivo, lo achiqué, ¿ok? Así que el S menos epsilon es más chico que ese porque lo achiqué, le resté un pedazo positivo, ¿ok? Esa es la primera cosa. Y la segunda cosa es que el S menos epsilon sigue siendo mayor que 2, ¿ya? Y si se fijan, al cuadrado sigue siendo mayor que 2. ¿Ok? Y esto de aquí implica que es una cota superior para A. ¿Ya? ¿Y eso por qué es? Porque igual que lo que dije con el 3, con el 10, si yo sobrepasara el S menos epsilon, entonces el cuadrado voy a dar más que 2. ¿Por qué? Porque el S menos epsilon es un número que está aquí, y que yo sé que aquí al cuadrado me da mayor que 2. Entonces, si yo llego y lo paso, voy a seguir dando mayor que 2, entonces no voy a poder pertenecer. Es la misma idea que les dije ayer, bueno, ayer, el martes, con lo del 10, o con lo del 3, o con todas las cotas superiores. Entonces, ¿qué es lo que tengo en estas dos cosas? En estos dos casos, también tengo un problema igual que antes, pero aquí el problema es un poquito distinto. Lo que tengo es una cota superior de A, que es más chica que el supremo. ¿Y qué fue lo que dijimos? ¿Cuál es la gran cualidad del supremo? Es que es la más chica de las cotas superiores. Entonces, si yo Sería una ahora voy, contradicción. sí, efectivamente, si yo voy y encuentro una cota más chica que el supremo, quiere decir que esa cosa que yo decía que era el supremo no es supremo. Y ya sabemos que ese lo es, porque de ahí partimos como base. Entonces, esto es una contradicción, porque no puede existir una cota superior menor al supremo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Desde dónde partimos? Pues, aquí fue donde partimos. Suponiendo eso. Entonces, no puede pasar que el supremo al cuadrado sea mayor que 2. Entonces, si yo ya sé que ese número existe, ¿ok? Porque ya probé que el supremo de este conjunto existe. Y ahora probé que el cuadrado no puede ser menor que 2 y el cuadrado no puede ser mayor que 2, ¿cuántas alternativas le quedan? Necesariamente, ese cuadrado me da justo 2. Por lo que tenemos que el número que resuelve esa ecuación existe. Y lo llamamos, ahora sí que tenemos derecho a hacerlo, así. S igual raíz de 2. ¿Ok? Después sabemos que si le pongo un menos adelante también sirve, pero el menos raíz de 2 no es el supremo de este conjunto. ¿Sí? Sería al revés. Entonces, lo que hicimos en resumen fue, la parte del axioma supremo fue la más fácil, en verdad, porque fue probar que el conjunto no estaba vacío ni que se escapaba para arriba. Teníamos que existir el número, después lo único que había que hacer era revisar que efectivamente era el que resolvía la ecuación que queríamos que resolviera. ¿Ya?
Entonces, ¿por qué se dice que el axioma del supremo es el que llena los números reales? Que es con lo que les he dado la lata un montón diciendo que esa es la gracia. Porque todos los números irracionales se prueban de esta forma. ¿Ya? Como por ejemplo diciendo, o sea, a ver, no son todos, pero la gran mayoría se prueba así. Ya tampoco es la gran mayoría, pero muchos. Entonces, cualquier raíz, eso es lo que sí es cierto. Todas las raíces cuadradas, las cúbicas, bla, bla, todas esas raíces que son números irracionales, se prueban haciendo exactamente la misma demostración que está aquí. Lo único que cambia es que si yo, por ejemplo, les quiero decir, prueben la existencia de la raíz cuadrada de 7, por ejemplo. Entonces lo que tienen que hacer es agarrar esta misma demostración y donde dice 2, poner un 7. Y todo el resto de la demostración es igual. ¿Ok? ¿Qué es lo que van a cambiar? Los números. Entonces, por ejemplo, aquí estos números que están aquí adentro no son los mismos, las cotas no son las mismas, ¿verdad? Que ustedes no ven el mouse, siempre se me olvida. Estos números no van a ser los mismos necesariamente. Esta cota, por ejemplo, tampoco va a ser la misma, pero la idea va a ser exactamente la misma. Sí, va a haber que probar que existe y después ver que no puede ser más grande y no puede ser más chico. Ya para los otros números irracionales hay otras técnicas, pero también se basan en usar el axioma supremo. ¿Ok? Este es un ejercicio súper largo y detallado, pero en el fondo es porque es como una de las cosas importantes. También hay otras cosas donde podemos probar que existe el supremo, pero esos son más ejercicios que van a hacer después en ayudante. ¿Ya? Y entonces, lo que ya tenemos, así como demostrado después de... pues, Javier, esto que estamos aquí es un ejemplo de una raíz. Pues. Sí, eso es lo que les estaba diciendo. Lo que pasa es que si pongo raíz de 7, en vez del 2 pongo el 7. A eso me refiero. Entonces, lo que ya probamos es que esta cuestión existe, probamos que es racional. Lo que nos falta, entre comillas, es saber cuánto vale. O si es que hay una forma de poder saber cuánto vale. ¿Ya? Y en eso nos vamos a centrar en esta clase. Ya, entonces, hice un pequeño corte y decimos, hemos probado que el número raíz de 2 existe y es irracional. Ya. Y de hecho, saber que es irracional supone un problema, por ejemplo, para las calculadoras, o para los computadores, para sus celulares, para cualquier cosa o forma digital en la que ustedes quieran representar un número irracional. Me suena que esto lo mencioné en algún momento del semestre pasado, pero la gracia de los números racionales es que en un computador yo no necesito guardar los decimales, sino que yo puedo guardar, por ejemplo, los dos números que se tienen que dividir para darme el número decimal. Entonces, si yo, por ejemplo, digo, tengo que guardar el 1,5, que el 1,5 no tiene tantos decimales, tiene el 1 y después tiene el 5 como decimal y ya está. Pero imagínense que tuviera un decimal mucho más asqueroso, yo en verdad puedo guardar los dos números que me lo dan como división. Entonces, en el caso del 1,5 yo puedo guardar el 3 y el 2, y eso representa el número 1,5. Pero si yo tuviera un número que, no sé, 1,21748, bla, 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 y por ejemplo, incluso podría ser, no sé, el 0,6 periódico. El 0,6 periódico, sabemos que siguen puros 6, pero ese número nunca termina. Entonces, si yo lo quisiera guardar, no puedo guardar un 0 seguido de infinito 6 porque se me acaba la memoria en el computador, o en la calculadora, o en la cosa donde lo quiera guardar. ¿Ok? Entonces lo que yo guardo en vez del 0,6 periódico es el 2 y el 3, que son los que cuando los divido me da ese número. ¿Ok? Entonces los computadores cuando operan, por ejemplo, con ese número, no ocupan el 0,6 periódico para operar, ocupan el 2/3. Y así van todo el rato. Entonces, ¿cuál es el problema de los irracionales? Que yo no tengo una forma de guardar esos dos números en el computador o en la memoria, para ser más genérico. Entonces, lo que tengo que hacer es tratar
de aproximar ese valor sin necesidad de aprendérmelo de memoria tampoco, porque si no, de nuevo, los números irracionales son infinitos, están en todas partes. Y si yo quisiera aprenderme, por ejemplo, digo, ya, cuando me llamen por raíz de 2 voy a tirar este número. Y supongamos incluso que ese número está con muchos decimales, suficientemente detallado como para que me sirva. No puedo aprenderme toda la lista de números irracionales porque también se me acaba. Entonces, de alguna manera tenemos que encontrar una forma de que se pueda calcular esa cosa y se pueda representar con un número que sí sea racional, que esté suficientemente cerca. ¿Ya? Esa es como la primera idea en la que surgieron estas cosas de hacer aproximaciones con números racionales. Después yo puedo querer hacer aproximaciones de otro estilo, así más en genérico, pero del punto de vista estrictamente de computadores, por ejemplo, necesito que sea a través de un número racional. Entonces, ya que sabemos estas dos cosas, ¿tenemos alguna forma de sacar algún valor? ¿O de aproximarlo, en verdad? De conocer su valor. Eh, con algún margen de error. ¿Ya? Entonces, vamos a analizar un ejemplo de cómo se puede hacer esto. No es el único y de hecho no es para nada el más eficiente, hay otros que funcionan mejor, pero es una idea que a alguien se le ocurrió cómo se puede ir aproximando. ¿Ya? Y de hecho, esta idea, esta técnica se ocupa para un montón de otras cosas, no solo para aproximar el valor de una raíz, sino que se puede ocupar para otras cosas. Ya en general para resolver problemas de algún estilo que buscar algún cero en alguna parte. Entonces, podemos, esto se traduce así como dado un epsilon mayor que se. Recuérdense que normalmente uno del epsilon lo ocupa para decir algún número positivo chiquitito, normalmente se lo asocia a alguna especie de valor. Cerrando la ventana porque están ladrando al lado, eso está colando mucho ruido. Entonces, dado un epsilon mayor que 0, yo podría encontrar, podemos encontrar algún número que esté a menos distancia que epsilon del número raíz de 2. O sea, para escribirlo en cortito es, dado un epsilon mayor que 0, puedo encontrar que existe un, qué sé yo, S, número racional, que es lo que estábamos diciendo, tal que S menos raíz de 2 sea menor que epsilon, menor o igual, da lo mismo esa parte. ¿Ya? Podemos armar esta cosa, esa es como la idea. Y si uno se quiere hacer un mono, la idea es ver que si yo tuviera aquí mi recta y tuviera aquí el número raíz de 2, ¿ya? Si yo quiero estar a ese margen de error de epsilon, en el fondo es que yo tengo aquí raíz de 2 más epsilon y aquí tengo raíz de 2 menos epsilon. Entonces, a mí me gustaría encontrar un S en alguna parte de aquí. Ya bueno, no necesariamente a la izquierda, pero puede ser ahí, ahí, ahí. La cuestión es que en alguna parte de aquí al medio. ¿Ya? Y así en el fondo, si ustedes me dan un epsilon súper chiquitito, usted, no sé, me pueden decir ya que el epsilon sea 0,00001. ¿Ya? Tiene cuatro ciritos. Entonces, en el fondo, como es tan chiquitito, lo que ustedes van a decir con eso es que los primeros 4 decimales son exactamente los mismos que raíz de 2. Y de ahí para adelante puede haber fallo. ¿Ya? Y es como esto de las aproximaciones y ver cuántos decimales ocupamos. Entonces, una opción es hacer una cosa que vamos a mirar ahora. Una opción sería lo siguiente.
súper burdamente, vamos a partir aproximando esta cuestión. ¿Qué pasa si yo pregunto? Si dos números enteros que encierran a la raíz de 2. La raíz de 2 es más grande que 1, ¿cierto? Sí, porque en el fondo hay que pensar que para poder ordenarlos tendríamos que tener así, pues, mirarlos cómo funciona el cuadrado. Entonces aquí da 2. Entonces, ¿qué número podría poner aquí que sea más grande que 2 y que sea, no sé, un número al cuadrado? Podría poner 2 al cuadrado, por ejemplo. Se daría 4 y sería verdad, pues sería 1, 2, 4. Se podría poner esto. Esto de aquí es verdad. ¿Ok? Entonces, tenemos el 1, el 2, el raíz de 2 está por aquí. Entonces, lo que me va a gustar hacer es tratar de encontrar un número que sea fácil de calcular, tomando en cuenta el 1 y el 2, que se vaya acercando. Entonces, ¿qué es lo que se le ocurrió a quien inventó esta cuestión? Fue lo siguiente. Voy a tomar el número que está justo al medio. ¿Ok? ¿Cómo saco ese número que está ahí al medio? Es fácil. Sumo el 1, el 2 y lo divido en 2. Sumo los dos extremos y los divido en 2. Llego justo al punto del medio. Y ese número lo voy a llamar x1. Ya porque es mi primer pasito, lo voy a llamar x1. Entonces ahora yo me pregunto, ¿la raíz de 2 es más chica o más grande que este x1? O sea, x1 es mayor que raíz de 2 o x1 es menor que raíz de 2. ¿Y cómo se revisa esa cuestión? Elevándolo, igual como lo hicimos aquí arriba, elevándolos al cuadrado. Entonces yo digo, x1 al cuadrado me da, esto es 3 medios, al cuadrado. O sea, me da 9 cuartos. ¿Ya? Y 9 cuartos es mayor o menor que 2. Mayor que 2. Y como es mayor que 2, que recordemos el 2 es raíz de 2 al cuadrado, entonces este de aquí es más chico que este de aquí. ¿Ok? Entonces el x1 es más grande que la raíz de 2. Ya por eso se los dibujé así, porque yo ya sabía dónde estaba, pero había que revisarlo. ¿Ok? Como es más grande que la raíz de 2, quiere decir que si ahora consideramos, por ejemplo, este número de aquí y este número de aquí, ahora la raíz de 2 queda encerrada entre esos dos pedacitos. Entonces el siguiente paso, pues mira aquí, este es el paso 1. Yo tenía el 1 y el 2 y tomé el del medio. Y ahora el paso 2 va a ser, estoy en el 1 porque me salté el intervalo de la izquierda. Y ahora mi lado derecho va a ser el x1, que valía 3 medios. Porque ahora yo sé que la raíz de 2 está por aquí. No sé dónde, pero está por ahí. ¿Ok? Y hago lo mismo otra vez. Junto los extremos, 1 más 3 medios, dividido en 2. Y a este le voy a poner x2. ¿Cuánto da 1 más 3 medios dividido en 2? Da 5 cuartos. ¿Ok? Y voy y me hago la misma pregunta. ¿Cuánto es x2 al cuadrado? Va a ser 5 cuartos al cuadrado, o sea, 25 dividido en 16. Y ahora esto es mayor o menor que 2. Para que fuera mayor que 2, el número de arriba tendría que ser más de 2 veces el de abajo. O sea, tendría que ser 32 o más, así que esta cuestión es menor que 2. O sea que el x2 es menor que raíz de 2. ¿Dónde estaba el x2 en el mono si lo queremos mirar? El x2 cayó al medio de estos dos, justo en la mitad de este intervalo. Aquí está el x. Entonces, ahora, cuando yo quiero hacer el siguiente paso, que es el paso 2, tengo que pescar este pedacito de aquí, porque es donde me quedó el raíz de 2. Entonces, yo ahora voy y obtengo el x2 a la izquierda, el x1 a la derecha, y el raíz de 2 en alguna parte de aquí al medio. Que aquí ya me perdí, no sé dónde va, así que por aquí en alguna parte está la raíz de 2. ¿Ok?
Y hoy hago lo mismo ahora. X1 más X2 dividido en 2 va a ser el X3. Y en este caso sería el X2 vale 5 cuartos, el X1 vale 3 medios, dividido en 2. O sea, estos son 5 más 6, que son 11, octavo, 11 dividido en 16, creo. No, en 8. Se divide en 8. ¿Ya? Y de nuevo, X3 al cuadrado. ¿Cuánto vale? Vale 11 octavos al cuadrado. O sea, 121 partido en 64. Y esto de nuevo es menor que 2. ¿Ok? Como es menor que 2, quiere decir entonces que el X3, que está aquí, quedó más chico que el raíz de 2. O sea, que el raíz de 2 ahora está aquí. ¿Ya? Y así vamos a seguir, bla, 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 bla. Todo lo que queramos. ¿Y cuánto error fue? A ver, primero, antes de ver el error. La idea en el fondo es la siguiente. Yo partí así, encerrando el número que quiero aproximar entre dos números enteros. Partí el intervalo por la mitad. Y mire, ¿está en el de la izquierda o está en el de la derecha? ¿Sí? Cuando hago esta pregunta de acá, cuando hago esta pregunta de acá, lo que estoy revisando es si está a la izquierda o a la derecha, porque estoy mirando el punto del medio y digo, si soy más grande que el punto del medio, estoy en la mitad derecha, y si soy más chico, estoy en la mitad de la izquierda. Y lo que hacemos en cada pasito es como reiniciar este proceso y actualizar cuánto valen los bordes. Entonces yo digo, ya, me pasé al lado de la izquierda en este caso, entonces dibujé de nuevo, estoy en el lado de la izquierda, voy a volver a mirar la mitad y voy a ver en qué lado estoy. Aquí ahora estoy a la derecha. Vuelvo a hacer la cuestión, estoy a la derecha. Y cada vez que hago eso, estos dos extremos se van acortando en la mitad de lo que valían antes. Entonces, piensen en lo siguiente. Cuando yo hice este primer paso de aquí, yo tenía un error. ¿Cuál era el error? Yo estaba parado en un intervalo entre el 1 y el 2, o sea, todo esto medía 1, ¿sí? Y yo me parase donde me parase, por ejemplo, si me hubiese parado aquí, si ahí hubiese estado el número, y yo hubiese dado un número aquí entre medio, este lado, no sé, pues hubiese sido, qué sé yo, un cuarto, y este otro lado van a ser 3 cuartos. Cuando yo hago la diferencia entre donde está de verdad y un punto cualquiera que entre medio, me va a dar siempre menos que la mitad de este lado, ¿ya? Porque el peor de los casos es ese. Entonces, cuando yo doy mi primer pasito, mi X1 que está aquí al medio, yo digo, este va a ser mi aproximación. El X, piensen en el fondo que el X1, después el X2 y el X3 son la cosa que se está aproximando. Ese es el que estoy ocupando yo como decir, ya, este es el que voy a ocupar para que funcione. Entonces, como estoy justo al medio, esté donde esté la raíz, que esto es lo que quiero decir, yo puedo estar aquí o puedo estar acá. No sé dónde está el número que estoy aproximando, pero en el peor de los casos, si yo estoy justo al medio, la distancia más larga va a ser justo al borde, que vale un medio. Por este lado, la distancia más larga va a ser justo un medio. Entonces, mi margen de error en esta primera etapa es un medio, porque es la distancia entre el punto de la mitad y el borde. ¿Ya? En el segundo paso, lo mismo. Yo voy a ocupar ahora el X2 como mi punto para aproximar el que quiero. Y el X2 en este caso vale 3 medios. Entonces lo que tenemos es el 1, el 1,5 y el 2. Y esté donde esté la raíz de 2. En este caso voy a tener 0,5 para allá. Perdón. El 1,5 lo tengo a la derecha y aquí está. Y lo que yo tengo aquí al medio es el 1,25. Entonces, de nuevo, estoy parado aquí al medio y en el peor de los casos la raíz de 2 va a estar justo en la orilla de acá, que es en el 1,5, o justo en la orilla de acá, que es en el 1.
Entonces, en este caso, el error se volvió un cuarto. ¿Ya? En la siguiente etapa, yo de nuevo voy a quedarme solo con una de las mitades. Entonces, voy a pasar de un cuarto de error a un octavo de error. ¿Ya? Porque estoy siempre cortándolo en mitaditos. Entonces, si yo vuelvo a hacer este paso, este error va a pasar de un octavo a uno. Este sería el paso 3, en el paso 4, el error sería un 16, y así todo el rato, ¿ya? Y esta cuestión entonces, en general, porque la idea va a ser siempre la misma, no es la idea entrar en demasiado detalle de cómo seguir, porque ya se van a poner los números más engorrosos, pero la idea siempre es la misma. Tengo mis dos extremos, calculo cuánto vale el punto del medio, y veo si la raíz de 2 es más grande o más chica. Y dependiendo de si es más grande o más chica, me muevo a uno de los dos. Cada vez que haga esa etapa, los dos extremos de mi intervalito van a ir acortándose a la mitad. Entonces mi margen de error siempre va a ser la mitad de lo anterior. Partí con un medio, entonces después es un cuarto, un octavo, uno en 16, uno en 32, uno en 64 y así todo el rato. Entonces, si continuamos, Profe, ¿está probando que nunca va a toparse con la raíz o no? no, le estoy diciendo como una forma en la que nos podríamos ir aproximando. Efectivamente, tienes razón, nunca se va a topar, nunca va a llegar a valer raíz de 2, pero siempre vamos a estar cada vez más cerca. Y dependiendo de qué tan chiquitito sea este número que es el error, es a cuántos decimales le vamos a chuntar. ¿Ya? ¿Cuántos dígitos iguales vamos a tener? Entonces vamos a generar una lista de valores que cada vez están a menos distancia de raíz de 2. ¿Ya? Y esta lista, acuérdense que eran los X subnumeritos, entonces esta lista X1, X2, X3, bla, 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 porque esto yo lo puedo seguir cuanto quiera. Tiene un nombre y la llamamos sucesión. ¿Ya? Y en este caso, esta sucesión está construida para aproximar el valor de raíz de 2. Y está construida así como de manera bien complicada, porque soy consciente, es enredado de, de definir, pues uno no puede dar una formulita para decir cuál es el que está en medio, ¿ya? Porque, principalmente porque está el hecho de que no sabemos dónde está la raíz. Entonces, en algún momento voy a saltar al lado derecho, en algún momento voy a saltar al lado izquierdo, y eso me complica un poco la situación. Pero esto, por ejemplo, se lo podría pasar a un computador, y un computador lo podría hacer tantas veces como ustedes quieran. ¿Ya? En este caso, tenemos que el miembro de la lista, cuando lo resto con la raíz de 2, esto es la distancia entre esas dos cosas, esa distancia es menor que 1 dividido en 2 a la n, ¿ya? Porque primero era un medio, después era un cuarto, un octavo, bla, bla. Y justo coincidía que, si se fijan, acá el un medio, esto es, bueno, 1 dividido en 2 elevado a 1, el un cuarto es 1 dividido en 2 elevado a 2, el octavo es 2 elevado a 3, y así. Y ahí justo coincide que el paso 1 es con el 1, el paso 2 con el 2, y etcétera, etcétera. Entonces, Profe, queda justo esa distancia. Dime. es que ¿de dónde sacó la fórmula esa? O Es lo sea, que no es una le... fórmula, pero lo de uno menos 2 algo así. O X1 menos Mira, X2 partiendo. el X1, lo que les dije acá con el dibujito. Si yo soy el X1 aquí justo al medio, este,
La raíz de 2 está en alguna parte de este intervalo, pero yo no sé dónde está, porque no sé cuánto vale. Entonces lo que yo pongo es que en el peor de los casos va a estar justo en el borde. Entonces voy a tener distancia de un medio para la derecha o para la izquierda. No sé para qué lado es, pero como estoy en valor absoluto, yo solo mido esa distancia de ahí. ¿Ok? Entonces, ¿por qué hice ese dibujo? Cuando pase al paso 2, que ahora estoy en el X2, de nuevo, yo voy a estar aquí al medio, y en el peor de los casos me voy a mover al extremo, y eso va a ser un cuarto de error. Entonces, cuando haga X2 menos raíz de 2, eso va a ser menos que un cuarto. Eso es el error. El error es esto. El término menos la raíz de 2. En el siguiente paso va a ser lo mismo. No, Voy sí, a... profe, eso sí lo entendí, Ya, pues, y de ahí pero sale esto. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy diciendo es que si aquí pongo el X1, tengo esto. X1 menos raíz de 2 menor que 1 partido en 2. Si pongo el X2, tengo X2 menos raíz de 2 menor que un cuarto. Si pongo el X3, menor o igual que un octavo. Y así. Lo que estoy haciendo acá es sacar el resumen de esa cosa que estaba explicando de nuevo. ¿Ya? Obviamente de aquí en adelante yo estoy diciendo, bueno, esto va a seguir pasando igual porque yo les estoy explicando que al paso siguiente voy a volver a cortar el intervalo a la mitad y al siguiente otra vez en la mitad y otra vez en la mitad. Entonces, por eso, sin necesidad de seguir avanzando, yo les digo, esto es lo que va a pasar. Y esto de aquí va a ser el margen de error. De ahí es de donde sale esa formulita. Volver a escribir lo que está arriba, pero ahora genérico. y la primera fracción es tomar los dos bordes y partirlos por la mitad, ¿o no? Ujú. Ah, Pero ya. esa fue la forma en la que construimos esta sucesión en particular, ¿ya? Por eso, esta parte, en este caso, es la que está hecha para aproximar el valor de raíz de 2. Es una de las cosas que se acerca al número de raíz de 2. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a conversar ahora, porque vamos a pasarnos a ver de sucesión. Entonces, este era en el fondo el ejemplo de cómo se empieza. Yo tenía la idea de acercarme a algún valor haciendo algo. Entonces, alguien creó un proceso que funciona. Y este proceso en concreto efectivamente se está acercando a raíz de 2. No me acuerdo si lo dijiste tú mismo o lo dijo alguien más, pero nunca voy a llegar a tocar la raíz de 2. Eso es verdad, nunca llego. Pero siempre voy a estar muy, muy, muy cerca. Y cada vez que yo avance más en este proceso, voy a estar más cerca. ¿Ok? Esa es la idea. Y a esa cosa, cuando yo me voy acercando a un valor, digamos, a esa cosa yo le llamo límite. ¿Ya? O sea, los límites de una sucesión es algo a lo que yo me puedo acercar suficiente. ¿Ok? Y que cada vez voy a estar más cerca. ¿Ya? Y en este ejemplo en concreto, claro, el límite sería raíz de 2, la sucesión son estos x que van apareciendo, y cómo se sacan esos x que van apareciendo es agarrando los extremos, tomando el promedio, y después el siguiente veo a qué lado está la raíz de 2, tomo esos extremos, saco el promedio y así todo el rato. Esa es cómo se construye esa sucesión en concreto. ¿Ok? Entonces, para saltar a la generalidad, digamos qué es lo que es una sucesión, entonces. Definición. Vamos a entenderemos una sucesión como una lista infinita de elementos que están enumerados uy, eh, o etiquetados, como quieran decirle, por los números naturales. Ya en el caso anterior, ¿por qué esa cosa estaba etiquetada por los números naturales? Porque yo dije, paso 1 se hace esto, paso 2 se hace esto, paso 3 esto, y así todo el rato, ¿ya? Y siempre era el siguiente paso, entonces siempre hacer 1, 2, 3, 4, ¿ya? Entonces a esta cosa se le anota así,
¿ya? Como una listita que se llama xn, y esta cuestión entonces es el x0, el x1, el x2, bla, 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 hasta el infinito mismo de ella. ¿Ok? ¿Y qué es lo que suele ocurrir acá? Que el xn es el término general de la sucesión. Y esto siempre y cuando se pueda encontrar. Ya, porque como les dije, el que acabamos de hacer para la raíz de 2, ese no tiene un término general. ¿Por qué? Porque yo lo que tenía que hacer para ir encontrándolos es seguir una instrucción. Es, corto la mitad, veo dónde está la raíz de 2 y avanzo. Corto la mitad, veo dónde queda la raíz de 2 y avanzo. Esa cosa, como la raíz de 2 tienen decimales un poco raro, nunca les voy a ver, se puede, pero va a ser súper complicado decir una formulita general que funcione siempre. Entonces esa cuestión no tiene un término general. ¿Ya? Si yo les digo, por ejemplo, los números primos, y se los voy etiquetando el primer número primo, el segundo número primo, el tercer número primo, eso tampoco tiene una formulita general. ¿Ok? Pero eso también es una asociación. Pero si ahora yo les digo, por ejemplo, los pares sí tienen una formulita general, pues sería 2, 4, 6, 8, 10, bla, bla, bla. Entonces yo puedo poner 2 por n, por ejemplo. ¿Ya? Igual vamos a ver los ejemplos, pero quiero que nos pongamos de acuerdo con cómo se anota. También vamos a llamar, o sea, también consideramos una sucesión si es que la definición o la fórmula general falla o no sirve un número finito de veces. Usualmente esta cosa se nota de las siguientes formas. Usualmente las denotamos, las sucesiones quiero decir. A ver, es esta, que es con la que lo definimos. También puede ser esta. O simplemente como xn, pero con un paréntesis, ¿ya? Como que cuando uno se refiere a la sucesión la pone entre paréntesis, cuando uno se quiere referir a un término en concreto, no le pone los paréntesis. Lo importante en el fondo es como hacer la diferencia entre eso. Entonces, para dejar claro eso, al término xn, ahora sin paréntesis, aquí, se le llama enésimo término de la sucesión. ¿Ok? Y a veces se escribe xn en su conjunto de A, para dejar claro que la sucesión toma valores en A. Ya, o sea que todos los elementos de la sucesión son numeritos que están en A. Por ejemplo, para la sucesión que aproxima raíz de 2, o sea, la que vimos en el ejemplo, en ese caso tendríamos xn subconjunto de q, porque siempre tomaba números racionales. ¿Ya? Entonces, veamos ejemplos de qué cosas son una sucesión y qué cosas no son una sucesión.
yo les podría decir la sucesión que está definida así. 1, 2, 3, 4, bla, 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 bla. Ya, uno en general, cuando tiene una sucesión, para diferenciarlo de un conjunto, como que agrega esto de poner una cosa que tenga la n explícitamente. ¿Ya? Otra forma de escribir esta misma sucesión sería escribirlo así. Xn igual a n. O también así. ¿Ya? Que es como dar esta misma formulita, pero en vez de ponerla con un igual, uno la pone adentro de los paréntesis. Esas son tres formas de escribir esa misma sucesión. Y eso es una sucesión porque lo que está diciendo encubierta es que el término 14 es el número 14. El número 15 es el número 15. Y así todo el rato. ¿Ya? Pero también yo les podría dar otra que no sea tan limpia. Yo les podría decir esto. Por ejemplo, eso también es una sucesión. Y aquí lo que habría que revisar es que abajo no dé cero infinitas veces, porque si da cero infinitas veces, tendríamos infinitos problemas y ahí no sirve. Solo puede fallar esta fórmula. Puede fallar una cantidad de veces fija y paró. Si sigue fallando para adelante ya no me sirve. ¿Ok? Como les dije también antes, xn, el enésimo primo. Ya, eso también sirve. Ese no tiene fórmula porque los números primos no tienen una fórmula de cómo se hace. ¿Ok? Yo les podría decir, por ejemplo, otra cuestión, qué sé yo. 1 dividido en n más 1 y no sé, n menos 3. Este ¿dónde falla? Falla en 0 y falla en 3. ¿Ya? Pero son solo 2 veces, entonces no hay problema. Esto sí es una sucesión porque se rompió 2 veces, pero de ahí en adelante funciona siempre. ¿Cuál falla un montón de veces? Esto. Este no es una sucesión. ¿Por qué? Porque cada vez que el n sea impar, me va a dar adentro de la raíz un menos 1. Y la raíz de menos 1 no existe. ¿Ok? No existe dentro de los números reales. Acuérdense que estamos trabajando siempre con numeritos reales, así que no me sirve decir que la raíz de menos 1 es otra cosa, ¿ya? Entonces, pues sería 1 para el 0, después para el 1 sería no existe, 1, no existe, 1, no existe, y así todo el rato. ¿Ya? Y no puede fallar infinitas veces, ¿ok? Falla en todos los impares. Profe, Ujú. ¿cómo eso de uno no existe, uno no existe? Esto, mira, evalúalo. ¿Cuánto vale x0? Dale menos 1 elevado a 0 en raíz, o sea, raíz de 1, 1. x1 va a ser menos 1 elevado a 1, o sea, va a ser raíz de menos 1, y la raíz de menos 1 no existe. Esto está roto. Después el x2 va a ser de nuevo 1, y así. El x3 de nuevo no existe. A eso me refiero. ¿Ya? Ese es el problema. Ya, entonces, lo que les dije esto de que el error fuera cada vez menor, por ejemplo, para el ejemplo de la sucesión, tenía un nombre. Les dije que eso significaba en el fondo que si el error cada vez era más chiquitito, que yo me estoy acercando al valor de la raíz de 2 y por lo tanto a esa cosa se le llamaba límite. ¿Ya? Que una sucesión haga eso no es gratis, eso no pasa siempre. Porque no siempre o sea, no todas las sucesiones que yo escriba se van a acercar a algo. De hecho, por ejemplo, miren aquí arriba.
Esta de aquí, la primera, no se acerca a nadie, porque hacer 1, 2, 3, 4, 5 y eso va a ser cada vez más grande. Eso no se está acercando a ningún valor. Esta de acá, si ustedes le empiezan a poner números muy grandes, se va a ir acercando a 0 cada vez. ¿Ya? Esta de acá, de nuevo, los números primos van creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. No hay aquí ni siquiera hay fórmula y no se aproxima a nada. Esta de aquí, si le van evaluando en los n cada vez más grandes, se van a dar cuenta que esta cuestión cada vez se acerca más a 0. Y esta de acá ni siquiera es una sucesión, así que esa ni siquiera se puede tomar en cuenta para eso. ¿Ya? Entonces, a estos casos en los que el error se va haciendo cada vez más chiquitito, se le llama que la sucesión converge. ¿Ya? Entonces vamos a definir esa cosa. Definición. Dada una sucesión, xn de números reales y un número L, también de los números reales, vamos a decir que xn, o la sucesión xn, converge a L, ya, y esta cosa denotado o llamado así, con una flechita, si se cumple que para todo margen de error existe n0 en n, tal que para todo n mayor o igual que n0, xn menos L es menor o igual que epsilon. Ya, esto se ve raro, digamos, como que no dice nada, pero la idea es que lo interpreten siempre las sucesiones como un proceso, ¿ya? Y donde la n significa como los pasos de ese proceso. Entonces, el primer ejemplo que vimos del número que se va acercando a raíz de 2, la idea es que lo vieran como un proceso que da como resultado el x1, después el x2, el x3, ¿ya? Y entonces, cada vez que cambio el numerito, cada vez que cambio el n, estoy avanzando en el tiempo, por decirlo así. Primer paso, segundo paso, tercer paso. ¿Ok? Entonces, la idea de una sucesión es que la vean como si fuese un proceso que va avanzando y por lo tanto todas las propiedades y todas las definiciones y todas las cosas que hacemos con sucesiones, la idea es verlas como momentos en los que ocurre algo. ¿Ya? Y cada vez que vean esto del valor absoluto de la sucesión con algo, eso es un margen de error, lo mismo que con el epsilon. ¿Ok? Entonces, la forma en la que se entiende esto es la siguiente. Esto de aquí dice, para Profe, cualquier, ¿sí? ese, el donde dice para todo n mayor o igual, ¿es un n esto o no? Ese Es, es un n0. Es el mismo que está aquí. Entonces esto dice, para cualquier margen de error, ¿ok? Existe un momento, ¿vale? ¿Y qué es lo que ocurre en ese momento? Lo que ocurre en ese momento, porque esto es lo que está en el encabezado, digamos, después de tal que es la cosa que ocurre. Eso es lo que tienen que pensar. Todo esto es lo que ocurre para estas cosas que están a la izquierda. ¿Y qué es lo que ocurre? A partir de ese momento, o desde ese momento en adelante, ¿ya? Eso es lo que dice ahí, para todo n mayor o igual que n0, si el n0 era un momento, todos los n's que vienen desde el n0 en adelante son momentos siguientes. O sea, por eso digo desde ese momento en adelante. ¿Qué es lo que ocurre desde ese momento en adelante? Lo que está aquí. La sucesión tiene un margen de error epsilon con el número L. ¿Ok? Entonces,
¿Qué es lo que dice en resumen? Una sucesión converge si es que da lo mismo como se porta al principio, si es que en algún momento esa sucesión se empieza a acercar al valor L, es porque estoy convergiendo. Y lo importante es que una vez que se empieza a acercar, sigue cerca todo el rato. ¿Ok? Así es como se interpreta esto. Entonces, por ejemplo, si yo les hiciera un mono de esta cuestión, imaginen que aquí vamos a poner a los números naturales, ¿sí? Esto se interpreta como el tiempo, en el fondo. Y yo tengo acá mi L, no sé, pongamos un color L, este va a ser el L. ¿Ok? Y la sucesión van a ser los puntitos amarillos. ¿Qué es lo que pasa con los puntitos amarillos? Que esta cuestión está viajando, o sea, no viaja para atrás, esto va a ir viajando así, tun, 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 tun. Patricia dice, si cuando converge significa que se acerca, yes. Esto va viajando, se puede así portar muy mal, si da lo mismo lo que haga al principio. Lo importante es que en algún momento esta cuestión, vamos a seguir viajando, en algún momento esta cuestión se acercó y se va a mantener de ahí cerca todo el rato. ¿Ya? Puede ir viajando, da lo mismo como lo haga, pero se va a mantener siempre muy cerquita. ¿Ya? Entonces, mi margen de error es, por ejemplo, este. Fíjense que esto es lo importante. Si yo les doy este margen de error, que está en rojo, ¿cuánto era? Más o menos así. Supongamos que así. Si se fijan, los primeros puntos están dentro, porque acuérdense, esto también es importante, esto es lo mismo que decir esto. De ahí lo que yo estoy dibujando aquí está el L más epsilon y aquí está el L menos epsilon. Por eso se interpreta como margen de error. ¿Ok? Entonces, lo que me dice la cuestión es que si esto de verdad converge, lo que tiene que ocurrir es que ustedes me den el margen de error que me den, yo siempre encuentro un momento en el que la sucesión, o sea, los puntitos amarillos no se van a volver a salir de los márgenes rojos. ¿Ok? Entonces, si esa es mi sucesión, y ustedes me dieron este margen rojo, yo les puedo decir, mira, en este punto de acá, ahí está el N0. De ahí en adelante no me volví a salir de los márgenes rojos. Otro me podría decir, ¿sabéis que no me gusta ahí porque está medio feo el número? Yo voy a decir desde aquí, también sirve, porque este número está más adelante. Y lo importante es que desde el que ustedes me digan en adelante, de aquí para allá, no se vuelva a salir. ¿Ok? Obviamente, si yo les doy un margen de error más absurdamente grande, por ejemplo, si alguien me hubiese dicho, yo quiero considerar el error así, con este rango, ¿ya? No lo dibujo arriba porque me queda arriba la definición, pero con ese rango, yo podría tener el N0 atrás, porque se salió desde antes. Y si alguien quiere ser más exigente, ya mira, vamos a duplicar de hecho el dibujo. Ese podría ser un margen de error. Voy a copiar esta cosa. A ver si podemos hacer que se pegue bien. Ok, se pegó medio chueco, pero lo podemos mover, no pasa nada. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa si alguien me da un margen de error más exigente, por ejemplo? Y no es ese, sino que es el que voy a dibujarles ahora. Déjame borrar las líneas rojas. Y esas cosas también ya. Entonces, ¿qué pasa si alguien me da un margen de error muchísimo más exigente y es muchísimo más chiquitito? No lo voy a dibujar en toda la línea, pero voy a dibujar aquí, por ejemplo. Ese margen de error. Ya. Si alguien me da ese, ahí está L más epsilon, aquí está L menos epsilon. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora ya no me sirve el N0 que estaba acá, porque si yo marco aquí, imagínense, estaba por aquí, ¿no? Todo este pedazo de aquí, todo esto, está fuera. De hecho, este pedazo de aquí también está fuera. Este pedazo de aquí también está fuera. Y este pedazo de aquí, supongamos que está fuera. Entonces, lo que hay que revisar es cuándo dejó de salirse
¿Y cuándo dejó de salirse? Dejó de salir por acá. ¿Ya? Entonces, obviamente, a medida que ustedes van achicando el margen de error, voy a ser más exigente porque requiero estar siempre más cerca. ¿Ok? Si ustedes agrandan el epsilon, voy a ser menos exigente. Si lo achican, voy a ser más exigente. ¿Ok? Entonces, el N0 va a cambiar dependiendo del epsilon. Eso tiene la oportunidad de ser. Y lo importante es que se tiene que acercar a partir de un punto y desde ahí en adelante se mantiene, en el peor de los casos, a la misma distancia. ¿Ok? ¿Por qué descarto, por ejemplo, aquí una cosa que sea constante? Porque tiene que funcionar para todos los márgenes de error. Entonces, si yo, por ejemplo, les doy una solución que vale 1 todo el rato, ¿ya? Si yo valgo 1 todo el rato, les voy a hacer el mono para que entiendan la idea y no esté en el aire. Imagínense que yo les doy una solución que vale 1 todo el rato. Ahí está valiendo 1 todo el rato. Y yo digo, esto tiene de límite al 0. Ya vamos a poner aquí el 0 es el límite. Y alguien dice, sí, pues mira, porque yo pongo margen de error 2. Entonces aquí está el 2. Y aquí está el menos 2, que sería para el 0. Póngale que está el 2 y el menos 2. Y todos los puntos se quedarán dentro de ese margen, ¿cierto? Entonces dice, ya, contento. Dice, ya, pero es que eso ocurrió cuando tú me diste margen de error 2. Pero si alguien va y me da margen de error, no sé, 1/2, aquí, ahora ninguna parte de la sucesión se queda dentro, ¿ya? Entonces lo importante es que la cuestión converge porque da lo mismo cuál sea el margen de error que me digan, da lo mismo. Puede ser muy chiquitito o muy grande, y yo siempre encuentro un momento en que la sucesión queda dentro todo el rato, ¿ya? Entonces cuando las sucesiones se mantienen lejos, yo siempre encuentro un margen que falla, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si ahora yo tuviera, otro ejemplo de sucesión, si yo tuviera aquí el 0, y yo les doy una sucesión que hace esto, Profe, uh-huh, pero en el anterior, ¿en qué momento converge? no converge O en eso ningún no. momento. Ya. Este de aquí no converge. O sea, espérate, no converge a 0. Ya, porque yo puse aquí que el L fuera 0. Esta aquí es constante, las constantes convergen, pero convergen a lo que valen. No pueden converger a otra cosa. Si yo siempre estoy valiendo 1, no me puedo acercar a una cosa que no sea 1. ¿Ya? Esta, por ejemplo, está todo el rato sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Entonces ya, yo puedo decir, mira, está cerca del 0, por ejemplo, a este margen. Supongan que aquí está el 1, y aquí está el menos 1. Digo, ya, sí, es cierto, siempre se queda adentro, así que ahí serviría. Pero ¿qué pasa si yo achico este margen y ahora les doy un margen de 1/2 o de 1/4, da lo mismo, un margen más chico? Aquí. ¿Qué pasó? Que de ahora en adelante, supongan que la sucesión amarilla va a seguir subiendo y bajando todo el rato, que siempre, todo el rato, da lo mismo donde me pare, tengo aquí un pedazo afuera, tengo aquí un pedazo afuera, después otro pedazo afuera, otro pedazo afuera, otro pedazo afuera. Entonces esta no converge porque está todo el rato sube, baja, sube, baja, sube, baja. No se puede acercar, ¿ya? Y eso es porque está subiendo y bajando siempre al mismo valor. Si yo tuviera otra que va subiendo y bajando, pero se va cada vez como apretando más, así, por ejemplo, esa sí está convergiendo, ¿ya? Entonces, en un mono es como más o menos fácil porque lo importante es que se fijen en que si van a decir que converge a algún límite, ustedes le tienen que poner barreras en cualquier punto, o digamos, en el límite, barreras de cualquier ancho, y si la cuestión converge, en algún momento va a estar suficientemente cerca para siempre, ¿ya? Y si no converge, eso no va a ser verdad, ¿ok? Alguien había levantado la mano y luego se arrepintió. No sé si se arrepintió de verdad o... Sí, yo lo había levantado. Le iba a preguntar, Uh-huh. porque por ejemplo, ahí nosotros tenemos que ver el que converge hacia el 0 o el que converge a las líneas de margen, o sea, al margen de error. No, no siempre va a ser el 0, pero en este caso yo les puse como límite el 0. ¿Sí? Yo Ah, ya.
podría ser otro número, no tiene por qué ser siempre el 0. Pues de hecho, en el ejemplo de la primera solución de todo, el límite era a raíz de 2. Pues. Ahí nos estábamos acercando a 2. Digo, a raíz de 2. Ya, en estos dibujos pongo el 0 porque es como más fácil hacer el mono, ¿no? Pues, solo por eso. Profe, Ujú. la línea morada, ¿qué significa? Era otro margen de error. A ver, Este es como con el epsilon igual a 1 y este es con, qué sé yo, con el epsilon igual a 1/4. ¿Ya? y solo existe un solo límite, ¿cierto? Esa es una muy buena pregunta. Para cada sucesión, cuando tiene límite, solo tiene uno. ¿Ya? Lo vamos a probar en la clase que viene, pero sí. Es una muy buena pregunta. Ya, estimadísimo, son las 13:14, pero no los voy a retener un minuto más, así que pueden irse. El martes entiendo que ya se va a poder ir. Así que les aviso cuando sepamos cosas, porque no nos han confirmado nada respecto a cómo va a ser la inscripción. ¿Ok?